En medio de la oscuridad y la duda, descubrí el libro de la vida. Sus páginas me iluminaron, despertando en mí la humildad, la esperanza y el amor. Guiado por esa sabiduría, recorrí un viaje transformador, enfrentando retos y encontrando al fin el camino a la eternidad. Efesios 6. La armadura de Dios, su significado y cómo usarla. Efesios 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, y en los versículos 10 al 18 él los anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. En estos relatos Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del maligno. Debemos saber que al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. Veamos lo que Efesios 6, 10 al 18 nos dice sobre la armadura de Dios. Y por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, en el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además de eso, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Lo primero es fortalecernos en el Señor, de Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos, tomar toda la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Quiero decirte que Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. No con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el enemigo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Jesucristo. Usando bien las armas que Dios nos da, seguramente venceremos. Nos guste o no, la realidad es que estamos en una lucha espiritual constante. En 1 de Pedro 5, 8, 9 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo también están soportando la misma clase de sufrimiento. 1 de Pedro 5, 8, 9. Así que somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Debemos tener en cuenta que es una armadura y no varias. Debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del enemigo. Quiero alertarte que no nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo, no.
Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla, y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. El significado de la armadura de Dios. Veamos una corta descripción de cada una de las partes de la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. El cinturón de la verdad. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Efesios 6:14. El cinturón que llevaban los soldados era bastante ancho. Servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es en Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Jesucristo. El diablo, por otra parte, intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Juan 10:28. ¿Cómo usar el cinturón? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día adorando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y se verás en todas tus acciones y palabras. La coraza de justicia. Protegidos por la coraza de justicia. Efesios 6:14. Como sabrán, la coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal, y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Romanos 5:1-3. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia, sino que la ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado sin Él, en nuestras emociones o en los errores que cometemos. ¿Cómo utilizar la coraza? Recuerda tu identidad en Jesucristo. Gracias a Él has sido justificado y permaneces en Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado como si definieran tu presente. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. El calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Y el calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Él puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es larga, pero en Jesucristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terrenos, vidas para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. Quiero decirte que el reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Y sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas. No ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo lleno de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. ¿Cómo usar ese calzado?
Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. El escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6:16. Aquí Pablo no solo nos enseña la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. ¿Cómo usar ese escudo? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios, llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando llegue la duda. Te recomiendo que aprendas un poco más sobre qué es la fe. El casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación en Efesios 6:17. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Gálatas 3. Y nadie nos puede arrebatar esa salvación tan grande. ¿Cómo utilizar el casco? Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. Y por último y no menos importante, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Esta es la única arma de ataque, las otras son armas de defensa. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, Salmos 119:105, y nos ilumina con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, mentiras, engaños. Y a la misma vez atacamos con la verdad. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del maligno, en Mateo 4. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. No olvides que combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo intentará engañarnos,
Sin embargo, cuando conocemos bien la palabra de Dios, nos mantenemos firmes en la verdad y continuamos activos en la batalla sin temor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y recuerden, vamos camino a la eternidad.